tiene que ver esto con la cuestión del diálogo interreligioso, ¿sí? Esa es un poquito la razón de esta temática que me parecía importante compartir. El título se llama La esperanza no defrauda porque ahora vamos a ver, hay un documento que se ha publicado convocando para el jubileo, para el año jubilar, que Se ahora está vamos a ver qué aprendiendo, ¿no? significa eso. Este, mm, hay varios que tienen el micrófono activado, no sé si yo estoy escuchando muchas voces, si lo pueden, así nos escuchamos. Este, mm, el- bueno, les decía, La esperanza no defrauda es el título de un documento que ha sido publicado, ahora más o menos lo vamos a explicar, para, para que se pueda, digamos, entender por qué de este año jubilar. Bien, ¿cómo empezó esta cuestión del jubileo de 2025? Ya desde la segunda mitad del año 2023, ¿m? Francisco comenzó a aludir en algunos discursos, en algunos sermones, incluso en encuentros interreligiosos, de que en el 2025 se iba a celebrar un año jubilar, un año de jubileo. O sea, el 2023 empezó a sonar en algunos discursos, en algunos este, eventos, esta idea del jubileo del 2025. A principios de este año, en enero, del mes de enero de 2024, Francisco pidió que durante todo el año, durante todo este año, se pidiera, se rezara, se orara por la fructuosa preparación y celebración del jubileo 2025. O sea, ya estaba dando por hecho que en 2025 iba a haber una celebración especial de año jubilado. Pero eso oficialmente se comunicó en mayo de este año, o sea, hace unos meses, en mayo de 2024, cuando se publicó el documento titulado Spet non confundit, en latín, la esperanza no defrauda, para que nos entendamos. La esperanza no defrauda es el documento oficial donde se invita, ¿sí?, a la celebración de el año próximo del jubileo del 2025. Ese es un poquito el itinerario de cómo surgió esto, ¿no? Empezó ya desde el 2023 a sonar, a mencionarse por lo menos, y recién en mayo de este año aparece la invitación, por decir así, la carta de invitación oficial. ¿Qué es un año de jubileo? Vamos a empezar por algo así sencillo para lo más básico para entender. Hablamos del jubileo del 2025. ¿Qué es el año jubilar o cómo lo tenemos que entender? Bien, el nombre o la idea de un año jubilar aparece en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿sí?, hebreo, concretamente en el libro del Levítico, en el tercer libro, Génesis, Éxodo, ¿sí?, Levítico. En el libro del Levítico aparece en el capítulo 25 mencionada la cuestión del año del jubileo o año jubilar. Dice así el texto, comparto con ustedes, creo que lo están viendo ahí en la pantalla, lo voy leyendo. Dice, contarás 7 semanas de años, dice el texto del Levítico, es decir, 7 por 7 años, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El día 10 del mes séptimo harás resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación haréis resonar el cuerno, ¿sí? Atención a esta palabra, ¿no? El cuerno, que es el instrumento, ¿no?, sonoro. Haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50. Declararéis santo el año 50. Y proclamaréis por el país la liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad, cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para vosotros año jubilar. No sembraréis, ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis la viña inculta, porque es el año jubilar,
que será sagrado para vosotros. Será sagrado para vosotros. Es decir, que aparece antes la idea de que va a ser un año santo, ¿no? Declaréis santo el año 50 y aquí dice que es un año sagrado, ¿sí? El año jubileo. Bien, este es el texto bíblico, el texto del Tanaj, donde aparece mencionado la cuestión del año jubilar. Y nótese esto que es bien importante, la idea de anunciar el año con estruendo de trompetas y dice con el cuerno, el cuerno como instrumento sonoro que se hacía sonar para anunciar algún acontecimiento. Bien, la palabra jubileo, entonces, para que lo entendamos, la palabra jubileo es una palabra que alude al término hebreo, no sé si lo voy a pronunciar bien, después me corregirán los que saben hebreo, al término hebreo yobel o yobel, es decir, cuerno, precisamente, que es el instrumento sonoro, el instrumento que se utilizaba para indicar, con el sonido de ese instrumento, el día de la expiación. ¿Sí? Entonces, la palabra jubileo está asociada, está vinculada al término Yobel, Yobel, ¿sí? Que es el nombre del instrumento que se utilizaba para anunciar, ¿no? Que comenzaba un acontecimiento especial. Ahora bien, cuando los textos del Tanaj eh, que componían la Biblia se traducen al latín, ¿sí? Aparece que en la lengua latina tenemos una palabra que es jubilum, ¿sí? Que nosotros traducimos al castellano como júbilo, alegría, y entonces se asoció la palabra jubileo con la palabra latina jubilum, y significaba alegría, contento, júbilo, ¿no? Y se indicaba que era el año de jubileo era un año de mucha alegría, de mucho júbilo, un año para celebrar. ¿Sí? Eso ya estaba en el texto del Levítico, ¿no? Que era un año sagrado, un año de liberación y demás, pero aquí se agrega este matiz, ¿no? De la lengua latina, ¿no? Que jubileo está asociado a la palabra júbilo, alegría, contento, júbilo. ¿Sí? Bien. En el Evangelio según San Lucas, solo en el Evangelio según San Lucas, aparece un relato en el cual Jesús asiste a la sinagoga y le pasan un texto del profeta Isaías. ¿Sí? Aquí está, lo estoy proyectando, lo leo para que identifiquemos cuál es. Es en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Dice, Jesús se levantó para hacer la lectura en la sinagoga y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen, recuerda que en aquel tiempo no era como los libros, ¿no? Los libros que tenemos ahora me refiero, sino que eran rollo, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, liberación, ¿no? Que hablaba el año jubilar, liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar un año de gracia del Señor. Jesús enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirle Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que habla. Ese es el relato de Lucas. Ahora, fíjense que en el relato dice que, citando al profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió para proclamar un año de gracia del Señor. Esa expresión, año de gracia, ¿sí? Algunos intérpretes lo han interpretado, comprendido como que es un año de jubileo. O sea, Jesús hace, de alguna manera se siente con el portador del Espíritu de Dios y hace presente la liberación y viene a proclamar un año jubileo, ¿no? También ahí en el texto, ¿no? En este texto de Lucas aparece, aunque sea de modo velado, ese año de gracia, ¿no? Que vendría a ser un año jubileo. Bueno, estos son los textos, obviamente que el texto bíblico más claro
Esto es solamente una mención, lo que estoy citando acá de Lucas, pero el más claro es el de el libro del Levítico, ¿no? El que tenemos en el Tanaj o en el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Mm? Allí se menciona claramente lo que es el año jubilar y cuál era el sentido del año jubilar. Bien, ¿qué pasó después de Jesús? En los siglos posteriores a Jesucristo, las comunidades Muy cristianas fuerte de de, eso, de diversos viendo la lugares, conversión. las comunidades cristianas de diversos lugares retomaron en ocasiones aisladas la celebración del año jubilar. Es decir, algunas comunidades aisladas, algunas comunidades cristianas en distintos lugares celebraban un año jubilar o un año de gracia, un año especial, basándose en el texto del Levítico. Pero no era algo unánime, sino que comunidades cristianas lo celebraban por separado. Recién en la Edad Media, en el año 1300, tenemos datos históricos y concretos de que eh, la celebración del jubileo se hizo algo más universal, más masivo para todos los creyentes cristianos. Por ejemplo, en el año 1300, en ese momento el que era obispo de Roma, el que era papa, era Bonifacio VIII, convocó, basándose en el libro del Levítico, convocó un año jubilar y fue una invitación así masiva para todos los cristianos. Entonces ya no eran comunidades aisladas las que celebraban, sino que era una invitación para que todas las comunidades cristianas celebraran el año del jubileo. Bueno, a partir de ese año, del año 1300, cada 50 años, los cristianos celebraron un año jubilar, y hay documentos de eso, ¿sí? Cada 50 años iban celebrando el jubileo de acuerdo a lo que decía el texto de Levítico. Pero esa celebración masiva, ¿no? de todos los cristianos celebrando un año de jubileo empezó recién en el año 1300. Posteriormente, en el siglo XV, esto es un poquito de historia para que conozcamos, en el siglo XV fue establecido como norma celebrar cada 25 años un jubileo. Aunque el Levítico dice que cada 50, redujeron a 25 porque se consideraba que ya un cuarto de siglo era motivo para celebrar, para dar gracias a Dios, para realmente celebrar como un año de gracia, como un año de bendición, la vida que Dios concede. Entonces, a partir del siglo XV, se empezó a celebrar los jubileos cada 25 años. Tenemos problemas de audio, me parece, otra vez. Claro, ellos tienen. ¿Se escucha? No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos con claridad, pero es cierto, hay algún canal de audio de alguna computadora que sigue abierto. Mm. Así que le pido a la persona por favor, que lo cierre. Sí, por favor, Pablo, disculpa y continúa. Puede ser. Este, Les decía entonces, en el siglo XV se estableció que cada 25 años se celebrara y esa fue la frecuencia que quedó establecida hasta la actualidad. De hecho, años anteriores, así de los más cercanos, en el año 1975, el Papa Pablo VI celebró un año jubilar, en el año 2000, que ahora vamos a hacer referencia, se celebró, y ahora en el 2025. O sea, se fue celebrando a partir del siglo XV cada 25 años, ¿sí? Bien, aquí les hacía referencia al año 2000. El último jubileo celebrado fue el correspondiente al año 2000. No sé si ustedes recuerdan que fue bastante, digamos, mencionado y salió en los medios de comunicación y más porque Juan Pablo II en esa oportunidad enfatizaba o ponía mucho énfasis en la idea de que, bueno, se estaba terminando el segundo milenio y estaba comenzando el tercer milenio, que eso era un motivo realmente para dar gracias a Dios por Padre Celestial, por las bendiciones que nos daba, por su providencia. Entonces, convocó en el año 2000, de hecho él lo llamaba, si ustedes recuerdan, Juan Pablo II lo llamaba el gran jubileo del año 2000. Ese gran, ¿no? Ese adjetivo que ponía era porque, bueno, realmente se terminaba el segundo milenio, comenzaba el tercer milenio, y eso era un motivo de júbilo, de alegría que
no había que pasarlo por alto, por decir así. De hecho, en ese jubileo hubo muchos encuentros interreligiosos, hubo muchos signos que en otros jubileos no se habían dado, no habían tenido lugar. Fue muy masivo el último jubileo que fue del año 2000. Bueno, esa es un poquito la historia de estas celebraciones de jubileo. Es solamente para conocer un poquito, seguramente ustedes ya lo conocían, para recordar un poquito cómo es esto de la celebración de los jubileos. Bueno, ahora volviendo al del 2025, el jubileo de 2025 convocado por Francisco, Francisco plantea que hay tres motivos para agradecer, para de alguna manera celebrar en el 2025. Primer punto que plantea en el documento este, de convocación al jubileo es que es una oportunidad para agradecer al Señor los primeros 25 años del tercer milenio, que entre luces y sombras, pero bueno, se han transitado y es motivo para agradecer las bendiciones del Señor en este tiempo. Y también un motivo para renovar la esperanza, ¿no? El tema del documento de convocación al jubileo de 2025 es el tema de la esperanza, ¿sí? Por eso la esperanza no defrauda, el título del documento. Insiste mucho que podría ser una oportunidad para todos, el 2025, ¿no? Este primer cuarto de siglo que ha pasado, que estaría pasando, para renovar la esperanza en el tercer milenio, en las cosas que podemos hacer a futuro, y la esperanza en Dios, por supuesto, que es el que nos acompaña como Señor de la historia en el tránsito o en el camino de la vida. Otro motivo es que en el 2025, esto ya es una cuestión más histórica, más técnica, pero simplemente lo menciono, en el 2025 se van a conmemorar 1700 años del Concilio de Nicea. Rápidamente, el Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325, fue el primer concilio ecuménico, después del Concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio donde trataron temas muy importantes. De hecho, se condenó una herejía, que era la herejía llamada arrianismo, ¿sí? En ese concilio. Fue un concilio muy importante que tuvo lugar ahí en el siglo IV, concretamente en el año 325. Ese concilio había estado presente el emperador Constantino, había sido convocado por Constantino, pero también, bueno, muchos obispos importantes, Alejandro de Alejandría, su compañero que era Atanasio de Alejandría, fueron personajes muy importantes que participaron de ese concilio. Bueno, se cumplen 1700 años de ese acontecimiento, entonces el Papa también lo menciona como un motivo para conmemorar el jubileo del 2025. Y el otro, y el que me parece más importante, y ahora entra, ustedes se preguntarán, ¿para qué tratamos este tema aquí en la mesa de diálogo interreligioso? Bueno, aquí viene el punto al que quería llegar, es que también en el 2025 se conmemorarían 60 años de la finalización del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II terminó en 1965, ya lo hemos hablado en otros encuentros, que fue un acontecimiento muy importante. Bueno, se cumplirían 60 años de la clausura de ese concilio. Pero claro, en ese concilio aparece algo bien importante, que ahí lo pongo entre corchetes, si ustedes lo pueden ver en la pantalla, que son, así como se celebran 60 años de la finalización del concilio, 60 años del documento Nostra Aetate. Ese documento, ustedes recordarán, lo hemos mencionado en encuentros anteriores, es el documento importantísimo sobre el diálogo entre judíos y cristianos, y que fue un documento que abrió para todos los cristianos y para los judíos una puerta interesante de diálogo. En estos últimos 60 años realmente fue un documento que marcó un antes y un después. Entonces, también el jubileo del 2025 sería motivo para tener presente esta cuestión, ¿no? En el diálogo judeo-cristiano, en el diálogo entre judíos y cristianos, el documento Nostra Aetate, que cumpliría 60 años, fue una puerta, ¿no? Para un diálogo bastante fecundo, a pesar de que hay muchísimo todavía por avanzar y por recorrer. Entonces, ya centrándonos en la cuestión del diálogo interreligioso, que es la razón de ser de este encuentro
encuentro, de este grupo. El jubileo del 2025, pasando en limpio, sería la conmemoración de los 60 años del documento de Nostra Aetate, que significó un paso muy importante en el diálogo entre judíos y cristianos. Y constituye este jubileo del 2025 una oportunidad para dos cosas importantes. Uno, recordar, profundizar y difundir los pasos ya realizados en estos 60 años en el diálogo entre judíos y cristianos. ¿Sí? Creo que podría ser una buena, entre comillas, excusa el jubileo del 2025 para volver a recordar todo lo que se ha caminado, profundizar. ¿Se acuerdan que ya en un encuentro anterior habíamos hablado de los pasos que se fueron dando en el diálogo judeo-cristiano desde Nostra Aetate hace casi 60 años hasta nuestros días, que muchas veces pasa con los cristianos que no sabemos esos pasos que se han dado, muchos cristianos todavía no los conocen, muchos judíos todavía no lo conocen. Entonces, es importante recordar los pasos que se fueron dando, los documentos que fueron saliendo, los encuentros, las temáticas teológicas que se fueron desarrollando, profundizar todos esos pasos y difundirlos, darlos a conocer. Yo creo que el acontecimiento del jubileo ya del año 2000 había sido algo muy masivo y había llegado a mucha gente. Bueno, el del 2025 va a ser aún más masivo por el avance que ha habido en los medios de comunicación, ¿sí? Hoy las redes sociales donde se puede transmitir contenidos y transmitir estas enseñanzas del diálogo judeo-cristiano es mucho más masivo y más desarrollado que en el año 2000, ¿sí? Entonces, creo que puede ser una oportunidad, una excusa, como les decía, entre comillas, el jubileo del 2025 para grupos como este vuelvan a profundizar y a difundir lo que ya se ha hecho en el diálogo judeo-cristiano. Pero también es una oportunidad, y este es el segundo punto, para intensificar los esfuerzos para seguir progresando juntos. Es decir, en el diálogo teológico judeo-cristiano hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por dialogar, por charlar. Ya va en todos los encuentros que vamos teniendo en este grupo, vamos viendo que hay muchos temas para profundizar, para desarrollar. Bueno, también el 2025 podría ser ahí como una excusa, como una oportunidad, por decir así, para seguir avanzando, seguir progresando, dar gracias por lo que ya se hizo, pero seguir adelante en conocernos, romper prejuicios y trabajar juntos para integrar esfuerzos de cara al futuro, ¿no? De cara a los próximos jubileos o a los próximos años que se vayan desarrollando. Bien, por último, para no extenderme más, pongo aquí un pequeño extracto del documento La esperanza no defrauda, que me pareció interesante. No dice nada nuevo, como muchos documentos de los papas, no dicen nada nuevo, son solamente textos que sirven para volver a reflexionar, para volver a profundizar temas que todos los cristianos ya conocemos, ¿no? Pero fíjense, me pareció interesante sobre el tema de la esperanza. Dice el documento, todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza, el deseo, expectativas del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la desconfianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas, judíos, cristianos, no creyentes, etcétera, personas desanimadas, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerle felicidad. Entonces, citando un texto muy conocido de Pablo, dice el documento, la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Sí? Pequeño fragmento de la carta a los Romanos del apóstol. Bien, con este pequeño texto que me pareció muy interesante del documento, quería finalizar y dejar abierto, por supuesto, para preguntas, para intercambio, esta temática que me parece interesante conocerla porque cada vez más en los próximos meses se va a escuchar
¿no? Y se va a difundir esta convocatoria a un jubileo, y bueno, es bueno saber por lo menos a qué se refiere, nada más, ¿sí? Conocer un poquito eh, de qué se trata todo esto que vamos a ir escuchando en los próximos meses. ¿Mm? Bueno, muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Dejo de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante y muy importante además, porque justamente, bueno, varias veces has hecho referencia a que un grupo como este, de diálogo, de encuentro entre judíos y cristianos, es el grupo al que más le toca un jubileo que recuerde los 60 años de Nostra Aetate. Bueno, pasemos entonces ahora a escuchar los comentarios, las preguntas de los integrantes del grupo. Eh, sí, adelante, Daniel, por favor. Sobre el tema del jubileo en la Biblia, quería preguntarle a Pablo, pero también a los del lado hebreo nuestro. Yo no me recuerdo que haya el registro de sucesivos jubileos con la restitución de tierras y ese tipo de cosas. eh, ¿Es que pasó y no fue registrado o que en realidad siempre era como una esperanza de una época mejor que estaría caracterizada por eso, pero que nunca llegaba la oportunidad para realizarlo a pleno? Digo porque en el lado evangélico en general, el jubileo casi exclusivamente es visto en términos de como una imagen del reino, del futuro reino de Dios establecido en Cristo después de la segunda venida. Les agradecería, por favor, en ese sentido. Bueno, puedo... Sí, sí, claro, sí, adelante, por favor. de, con respecto a datos históricos que uno pueda constatar, ¿sí? Con respecto a la pregunta de Daniel, no tenemos datos históricos. Cuando hablo de historia me refiero a datos históricos en el sentido moderno del término, ¿sí? Datos que uno pueda constatar en los cuales se haya eh, registrado que se ha cumplido al detalle, ¿sí? El año jubilar, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no haya existido, sí puede ser que existió y que no se registró, pero no es que tengamos un registro así realmente fehaciente en el que se pueda constatar esa. Y con respecto a, digamos, los jubileos, la celebración de los jubileos cristianos, que como decíamos antes, se empezaron a establecer a partir del año 1300, era una cuestión puramente simbólica, porque la cuestión material propiamente, bueno, hasta hoy sabemos que es cuestionada y que dentro de la jerarquía eclesiástica. Entonces, la cuestión de realmente devolver tierras, devolver propiedades, condonar deudas, etcétera, sino que se celebraba, por lo menos los datos históricos después, ¿no? Cuando se empezó a partir de 1300, se celebraba como una especie de agradecimiento por el tiempo que Dios le había concedido, por bendiciones y demás, y por supuesto un momento para agradecer, para rezar, para celebrar juntos la liturgia, pero no se verificaba en cuestiones así. Juan Pablo II en el año 2000 había intentado, pero fue una desiderata, nada más, había pedido, si ustedes recuerdan,
había pedido a algunos países que, por ejemplo, perdonaran deudas externas o que se condonaran deudas, hacía modo de símbolo en el año 2000, o por lo menos como un gesto, ¿no? Pero bueno, eso quedó también, ¿no? Sí se hicieron obras caritativas o lo que sea, pero no el llegar a cuestiones así como se planteaba o como tenía la esperanza Juan Pablo II. Hubo gestos muy interesantes, pero no, este, no más que eso. O sea que la celebración jubilar, al menos en la historia del cristianismo, de lo que se tiene registro, era una celebración más bien de orden litúrgica, espiritual, y como una especie, yo utilicé la palabra, no, creo que no es la mejor, pero para que se entienda, como una especie de excusa para celebrar y agradecer de manera especial lo que Dios había dado, las bendiciones de Dios, etc. Bueno, eso es lo que puedo decir desde lo que he investigado y conozco. Sí, Elsa. Bueno, Elsa, sí, sí, ¿me escuchan? sí, Bueno, mi agradecimiento a Pablo por esta ubicación de contexto y de contenido respecto al jubileo. Y quería, por un lado, eh, enfatizar el título del documento, La esperanza no defrauda, y es nuestra esperanza puesta en el Abba, puesta en Dios. Sabemos que nunca defrauda, pero pensaba al mismo tiempo qué importante de llevar este título, digo bien, o esta propuesta a cada uno de nosotros, para que en nuestra interioridad no defraudemos a Dios por caer en desesperanza y por otro lado, vivamos una esperanza dinámica, que es una esperanza que hace, para que los que nos rodean puedan alimentar su propia esperanza. Y también pensaba con respecto a lo que nos mueve este jubileo a partir de nuestra edad y después de 60 años de su vivencia, creo que hay algo muy importante que es una celebración y un festejo y un agradecimiento enorme a Dios por habernos hecho estar en este periodo histórico donde confluye el diálogo, donde se despierta el diálogo, donde se descubre el diálogo, donde se rompen con esas cadenas de prejuicios, preconceptos, violencias, odio, para transformarlo en el descubrimiento de la común filiación divina que nos hace a todos hermanos. Así que yo agregaría humildemente a esa propuesta de difusión del diálogo interreligioso, de intensificación del diálogo religioso, de un festejo enorme de este diálogo que nos permite darnos la mano, mirarnos y empezar a tener una vivencia común fraternal que nos une cada día más. gracias, Elsa. Sí, Joel, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, Pablo, como siempre, brillante, ¿no? Y muy claro. Bueno, yo quería agregar dos cositas. Recordar que un filósofo judío del siglo XX, Franz Rosenzweig, eh, dijo una vez: podemos perder todo menos la esperanza, ¿no? Con respecto a los judíos. Y lo que es interesante de que el himno nacional del Estado de Israel se llama La Esperanza, Atikva. Este, Así que es un tema también central dentro del judaísmo, de la construcción judía y
y el alma judía, si quiere decir, la esperanza. Y que la esperanza, que el jubileo, por la tradición nuestra, se va a restaurar con eh, esta tradición judía, la reconstrucción del tercer templo. Este, eh, Eso es lo que está en nuestra tradición, de que los judíos van, van a, se van a recuperar, porque ahora no se celebra el jubileo en el judaísmo. Inclusive se ha perdido la cuenta. Sino que se crea el tercer templo, ahí se va a comenzar de vuelta la cuenta del jubileo. Bueno, hasta ahí nomás quería recordar estas cosas. Nuestros hermanos, ¿no? Gracias, Joel. Y me permito refrescarte una pregunta que hizo Daniel Gagidú dirigida a vos o a otros del lado hebreo del grupo, que si tienes algún conocimiento de que históricamente, hace 2000 o más años, el jubileo se celebrase como restitución de tierras a sus propietarios, a las familias originales, liberación de esclavos, etc. Si eso históricamente sabes que haya sucedido o no se puede afirmar que efectivamente sucediera y tal vez solo fue un mandato, una norma y una expresión de deseo, pero no más de eso. ¿Qué decís, Benny? No, yo creo de que, bueno, déjame ver. Muteate, ¿Ahora me Benny. escuchan? Sí, ¿Me sí, sí, escuchan? sí, Bien. sí. Ahora sí. No tenemos las estadísticas como quisimos en este pueblo milenario ser coherentes y transparentes. No hay estadísticas, pero se supone que años cuando se vivía en la tierra de Israel, en la época del Bet HaMikdash, el templo, había normas, costumbres que se iban cumpliendo. El jubileo es parte de toda una construcción, porque fíjense en ustedes, de Pascua, Pesaj a Pentecostés, Shavuot hay 7 semanas. Y estamos hablando que el jubileo son 7 años, 7 por 49, el jubileo, Shnat Ayobel. Y esto tiene mucho que ver con buscar lo que es el equilibrio y el derecho humano. Les quiero contar que incluso si en el séptimo año, Shnata Shemitah, como se llama en hebreo el séptimo año, donde había restitución, ¿sí? No solo de bienes, y había liberación. Eso era el mensaje. Y quiero destacar que precisamente en la agricultura, cuando se trabaja la tierra, los pinares, los 4 puntos de la tierra, estaban asignados para el necesitado, ¿sí? Como un derecho propio, no meramente un hecho de caridad o con la diferencia que hay de tzedakah, sino como que le corresponde a aquel que no tiene, ¿sí?, esa capacidad. Y esta es la simbología, por supuesto, que hay de siempre pensar con un semejante. Solía decirle Vinás, yo no soy el otro, pero no soy sin el otro. Gracias, Joel, gracias, Benny. Sí, adelante, Pedro. Bueno, gracias
por todas las intervenciones y también la última de Beni. Ese jubileo que Pablo mencionó, se lo Levítico, y que estaba como también a la tierra prometida. El tema de la tierra en el mundo antiguo siempre fue un problema, y es una cuestión de dominio. Es una constante. Quien tiene tierra tiene dominio. Es decir, cuando uno puede tirar algunas líneas históricas, la tierra era una de estas cuestiones, y el pueblo salía o venía de sitios donde precisamente la tierra era propiedad de pocos. Se estaban apropiando la tierra. Es decir, uno lo puede ver también en los heridas o en los paters, tanto en Grecia o en Roma, y también aquellos que en el mundo antiguo se apropiaban de las tierras. Y creo que Hashem lo que le está diciendo es, ahora ustedes van a entrar en una nueva situación y frente a espacios que van a pertenecer, y la tierra era inajenable. Ahora, lo cierto es que lo que sucedía es que nadie estaba dispuesto a entregar la parcela que por alguna razón o perteneció a la familia, que era importante, o que podía haberla perdido por deudas. Eso es una de las condiciones que se dio en el mundo antiguo, y que Israel no escapaba a esta situación. Es decir, de pronto, cuando no se podían pagar las deudas, a veces hubo que entregar la tierra, y ustedes deben recordar que en Grecia el único que hizo una reforma, y que siempre estaban pendientes las reformas agrarias, como también se hizo en Roma, en Grecia fue Solón. Pero lo que no pudo hacer es devolver las tierras. fue una gran condición. Fue un gran reformador, establó clases censatarias, pero aquel que la había perdido no le permitieron que la restituyera. Los hermanos Gracos en Roma hicieron una reforma agraria, y los dos, ante la reforma agraria, perdieron la vida. Y habrán escuchado que en el mundo siempre hay que tratar de reformas agrarias como para ver cómo es la distribución de la tierra. Es decir, que a veces pasaban los 50 años, y era algo simbólico de devolver la tierra, pero al año 51, los que estaban en condiciones lamentables volvían a perder la tierra, que es el caso de Amós y de los profetas, cuando están mencionando permanentemente esa situación. Lo lamentable es que en un mundo creyente, de muchos creyentes de diferentes expresiones, tal como decimos ahora, Dios o Hashem es el que nos une, tanto judíos como cristianos, en un mundo en esto, tal como también Pablo mencionó, esta intención de que alguien pudiera devolver la tranquilidad a otro por situaciones, o al menos analizarlas, en un mundo dispuesto con gran cristianismo, eso no se logra. Y del mundo antiguo, las deudas externas las mantenían simplemente, como en el caso de Pericles, ¿no? en la alianza que había logrado él, que servían precisamente para salvar el déficit que tenían sus propias ciudades, como en el caso de Atenas. Esto es interesante. Por eso creo que una de las cuestiones es quién devuelve la tierra. Y tenemos experiencia en el texto bíblico en donde alguien que estaba cercano al palacio y que quería tierra, hizo todo lo posible para obtenerla, cuando la tierra era enajenable. Pero no solamente eso, son las deudas también, porque el mundo lo que hizo Solón fue perdonar las deudas y estableció clases censatarias de los que eran los pentacosios medinos hasta los tet, que no tenían nada.
Interesante, ¿bien? Pero por eso el texto bíblico que él mencionó, tanto Levítico como después lo que Jesús lee, ¿no? Y dice, hoy se ha cumplido y se cumplía con él esto de devolver todo. Bueno, somos todos creyentes en Dios, pero no estamos tan dispuestos a devolver las cosas, ¿no? O a compartirlas. Esto es algo así como el joven rico cuando le dijo, yo guardé todos los mandamientos, pero no doy un mango para otro. Es decir, no lo doy, ¿no? En este sentido. Y lo interesante de la esperanza, que me parece muy, muy atinado, porque el Papa pone no defrauda, es porque también recientemente fallecido un teólogo Molman que hablaba teología de la esperanza, es como que la esperanza a veces no es que defrauda, sino como que nos dice, bueno, esperemos. Y tiende a limitarnos, ¿no? Y uno confía, porque todos confiamos en que la esperanza, que fue lo que ese relato mitológico de Dédalo y Pandora, recuerdan, ¿no? Dédalo es el que inventó el laberinto, ¿no? Y Pandora es la que tenía todos los dones. Los dioses, viendo que Dédalo era un gran inventor, le van a ofrecer un regalo, un presente. Y otros le dicen a Dédalo, no abras, porque le golpearon la puerta para dejarle presente. Y le decían, no la abras. De ahí el tema de los presentes griegos que nos ofrecen, nunca hay que abrirlos. Porque cuando abrió la puerta se encontró con Pandora. Todo don, todo lo que habían puesto los dioses en esa Pandora. Pero él salió y le dijo, Pandora, tengo que irme y te voy a pedir que por favor, bueno, tengas libertad aquí en la casa, pero hay una ánfora que no tenés que tocar. ¿Bien? No había sacado la pata Dédalo de la puerta de la casa, que Pandora ya estaba prendida a la tapa del ánfora, y cuando la destapa salen todas las cosas, todas virtudes y pestes, y Pandora asustada tapa el ánfora y se queda esperando. Y cuando Dédalo está volviendo, ve que la situación social ha cambiado, con buenos, malos, enfermedades, un montón de cosas, y dijo, algo pasó en casa. Y cuando volvió, dijo Pandora, ella dijo, bueno, sí, yo abrí la tapa, pero no salió todo. Entonces los dos se acercaron, destaparon, y en el fondo, acurrucadita, ¿no? Encontraron que estaba la esperanza. De ahí el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros tenemos confianza en Dios, ¿no? A través de todo lo que hace, y decimos, también tenemos esperanza, pero también tenemos que actuar. La esperanza viene acompañada de la acción, no necesariamente de esperar. Esperamos, ¿no? Y en esto también hay una obra muy interesante de un autor que es Esperando a Godot, en donde los dos dialogan, bueno, va a volver, no va a volver, Dios va a venir, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo que sí, me dijo que no. Nosotros confiamos, y confiamos los evangélicos, digamos, ¿no? Los gentiles, los que creen, confiamos en que Jesús es Salvador y va a volver, y nuestros hermanos judíos también piensan en que Hashem es la esperanza y en algún momento Él va a actuar tal como actuó en situaciones extremas, ¿no? Dando una respuesta positiva. Pero el tema de la tierra es como a veces decimos, somos todos hermanos, pero el poncho no aparece. Lo que dijiste, bárbaro, Pedro, me hace pensar a ese dicho un poco irónico con respecto a la esperanza que proviene de esperar, pero si no se producen cambios o modificaciones, donde no existe la actitud de la gestión, qué palabra, Marcelo, de la gestión, entonces podemos esperar sentados.
Gracias, Pedro. Cuántas cosas interesantes también. Teresita, ¿quieres tomar la palabra y decir esto o con lo escrito alcanza? Con lo escrito alcanza, ok. ¿De acuerdo? Pregunto nomás. Pimpa. No, Teresita no. Con lo que has escrito alcanza. ¿Todo bien? Yo preguntaba nomás. Pimpa, ¿quieres decirnos algo? Está muteado el micrófono. No te oímos. Hola. Ahora sí. Sí. Agradecerle mucho a Pablo, porque yo había oído en alguna otra reunión lo del documento ese de Notre Dame y todo lo demás, y no me ubicaba. O sea que me resultó muy claro, pero se me ocurre a mí que la esperanza es una cosa distinta de esperar, ¿no? De esperar sentado. Me parece que es una cosa como más profunda. Se me ocurre a mí que lo pone entre uno de los motivos por los cuales se da el jubileo, y es porque creo que en este mundo tan conflictuado y complejo, en donde uno mire, hay cosas insólitas, vacunas que se dicen que no han sido lo suficientemente probadas, excesos de vacunas que se ponen y que ahora están dando ciertas respuestas a los organismos de gente joven, las guerras, esta historia de los acontecimientos que vienen uno sobre otro, o me lo parecen a mí, por supuesto, por es lo que me parece a mí, lógicamente, desde los años que yo tengo, y creo que la esperanza es algo como interno que tendría que provocar en nosotros eso que decía Pedro, la necesidad de gestión, y que a veces la desesperanza que existe adentro, ese no encontrar por dónde salir, ese no saber cuál es el camino, el creer que va por acá y darte un frentazo, me parece a mí que es lo que yo creo que hace que nuestra esperanza no sea lo suficientemente fuerte, no como para decir que solamente espero, sino para justamente provocar la acción, porque hay alguien que es Dios, que está por encima de todo, y uno ve tantas atrocidades y tantas cosas, que ya, por lo menos me pasa a mí, eso yo siempre digo, es lo que me pasa a mí. Miren, les doy un ejemplo estúpido, si ustedes quieren. Yo acabo de ver hace un momentito, hace unas horas o ayer, que en Córdoba había de nuevo las mangas de langosta. Yo me acuerdo cuando yo era joven, las mangas de langostas de Tucumán. Me acuerdo porque esta era una provincia donde había muchísimos citrus, pasaban las mangas de langosta y no quedaba, pero ni una hojita en los citrus. Hasta que eso desaparece, por lo que fuera, por la tecnología, porque se descubren cosas y qué sé yo. Y tengo a veces la sensación como que estuviéramos volviendo, no sé si por tanto agredir la naturaleza, no solamente físicamente con respecto a cosas, sino también al adentro de uno, porque lo que sale de dentro de uno es también lo que se conecta con todos los demás, que es como si estuviéramos, como si la Tierra estuviera revolviéndose, como si estuvieran por empezar, como que se me hace acordar a las 7 plagas de Egipto, por decirle. Es esa la sensación que tengo yo a veces, y esa es la que a mí me voltea un poco, me
me resulta difícil de sostener en esa esperanza interna, porque creo que de última, yo no sé expresarme de cómo esto, pero si nos conectamos unos con otros, si nos conectamos con la naturaleza, si nos conectamos las personas unas con otras, si hoy ahora está probado por la neurociencia y tantas cosas, que esa conexión es real y que eso sucede entre nosotros, y que nosotros somos vehículos de aquello que sale de dentro nuestro, me parece que una de las formas de gestionar es preguntarnos también para adentro, ¿quién soy yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué es más importante para mí? ¿Y qué es lo que yo puedo, en el caso mío, gestionar desde esta edad que tengo, desde este sillón donde estoy, porque me levanto para salir un poco y volver, y ya no tengo el hacer? Y sin embargo, me parece que a veces hemos estado perdidos en el mucho hacer. Yo lo oigo al Papa Francisco como clama de nuevo por la oración de alabanza, como clama de nuevo por el silencio, como clama por la oración de adoración, que no quiere decir que invalide lo demás, la petición y todo lo demás, pero es como que nos hubiéramos descentrado. Eso es lo único que yo siento en este momento. Gracias, Pimpa. Yo no lo tengo aquí en la pantalla, pero me parece que Jaime Copec quiere también compartir algo, decirnos algo, ¿verdad? Jaime, ¿estás ahí? Es así. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Escuchando esta reflexión tan interesante, tan válida, yo pienso en cómo las antiguas tribus de Israel, motivadas por el Ser Supremo, trataron de establecer una forma en que los bienes no se transformaran en un valor esencial, en un valor universal, que los bienes al redistribuirse lograran que toda la gente pudiera retomar una posibilidad normal de vida en esas economías primitivas. Como economista, esa utopía, esa forma de pensar la economía desde un punto de vista de la eliminación de la esclavitud y acercarse más a los valores universales, no tuvo éxito en el mundo actual, el único mundo que conocemos, pero es una bella parábola del Ser Supremo tratando de que la gente no olvide el valor de la vida. Y yo agradezco esta reunión donde con tanta eficacia, tanta cultura, se ha vuelto a hablar de un tema que no triunfó en el mundo, pero triunfa en el pensamiento utópico, pero necesario, el prójimo, y no en la acumulación que nos asiste hoy en el universo. Muchas gracias por la presentación y por el recuerdo y por la significación que significa el valor del ser humano más allá de los medios demasiado agresivos y posesivos. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Hay alguien más que quiera
compartir alguna reflexión o pregunta para Pablo, tal vez. Sí, adelante, señor Zamudio, por favor, lo escuchamos. ¿Me escucháis? Bueno, esta vez decidí solo, Marcelo, no me dijiste, Samuel opina algo. Escuché, varias cosas, varias cosas. Primero agradecer a Pablo, que es muy esclarecedor. Mirá que yo no leo los evangelios, es muy clarito en su exposición, le agradezco. Salgo del contexto y digo que también agradezco a este grupo, sobre todo a Daniel y a Coco, creo que el martes pasado tenía el espíritu quebrado con el tema de las Olimpiadas, esta de Francia. No sabía qué, si pensar, no pensar, no sabía. Y ellos con su concepto, me dieron un principio de alegría al decir, bueno, no por un lado hay que ignorar. Eso lo dijo creo que Coco. Y por otro lado, como dice Daniel, el reino de Dios es inmenso y no puede ser dañado por esta injuria. Bueno, tercero, con respecto a la charla de Pablo, la reforma agraria, porque me incumbe y la conozco, yo soy ingeniero agrónomo y hoy es el día de ingeniero agrónomo, hay mucho más profundo lo que dicen los libros, lo que dijo también Pedro, de cesión de terreno o de deudas condonadas. No. Es político socioeconómico. La reforma agraria es algo que está muy estudiado y están en países comunistas. Cuba, Rusia, China, Corea del Norte tienen reforma agraria. ¿Qué significa? Que el Estado maneja la parte agrícola o agroganadera. Y el manejo del Estado es primordial en la economía agraria. Entonces, en el primer gobierno de Perón, si no mal no recuerdo, hubo un intento de reforma agraria, pero nunca se llegó, porque es muy profundo y es muy difícil de lograrlo en un país como el nuestro. Y cuarto, en mi simpleza del pensamiento, si bien en esta jubileo que dice Pablo, que es la esperanza y el tema material él no lo conoce históricamente si hay cesión de terreno, pues sí hay una indulgencia plenaria, ¿verdad? Es decir, todos no van a perdonar los pecados. Eso es lo fuerte para mí, lo espiritual, esa indulgencia plenaria que va a haber el año que viene, que hubo en el 2000 con Juan Pablo II. Creo que no estoy equivocado, pero ahí yo apuntaría más que a volver a la historia, si está escrita o no, si hay cesión de terreno, si hay condonación de deuda, creo que más bien es algo espiritual. Entonces, reitero el agradecimiento a Pablo y bueno, es lo que yo quería expresar en este grupo. Este grupo me da mucha fuerza espiritual a mí desde que estoy en esto y muchas veces, a veces no entiendo las cosas, las leo y después las entiendo, pero me refuerza el espíritu. Gracias. ¿Puedo tener la posibilidad, Marcelo, de aclarar algo solamente? Por favor, adelante, claro. Yo respeto la opinión de hermano Néstor. Ahora, decir que la reforma agraria es de los partidos comunistas me parece que es algo poco feliz. Porque cuando esto se trabajó en el mundo antiguo, no había comunismo, sino el texto que acaba de leer Pablo es que Hashem es comunista. Está en Levítico. Él lo está diciendo. Lo que dijo Beni es comunista. Pero creo que tenemos un problema con la palabra comunista. Y la reforma agraria no tengo ningún problema en algún momento conversar con Zamudio para decirle lo que él dijo, que es lo que expresamos. Es social, político, religioso, en conjunto. No es solamente distribuir una tierra. Ahora, nosotros pusimos tierra, porque como dijo, como es Jaime, bueno, no sé, los que estuvieron mencionando, ¿cuál era el problema? Era la apropiación. El único dueño de la tierra es Dios. Es Dios. ¿Quién le dio autoridad a alguien para apropiarse de la tierra? Hay un problema con el concepto de Estado.
porque tendríamos que ver el tema de los filósofos políticos cuando hablan del Estado. Lo que le está diciendo Hayek es precisamente lo que acababa de decir. Por favor, todos tenemos derecho a vivir dignamente. Y eso no es comunismo, eso está en el texto bíblico. Por eso a veces se confunden los términos, y creo que comunismo o marxismo es mucho otra cosa que podríamos discutir. Lo que estaba diciendo en el jubileo era cuando alguien se va a apropiar de otras cosas y otros tienen carencia de esas cosas. Y una de las cosas que el pueblo judío hace dignamente, y celebro eso, es pensar en los necesitados que tiene dentro de su grupo, de su pueblo, y cómo colabora con eso. Y lo viví porque lo viví en Israel, y lo viví porque lo viví fuera de Israel. Y lo que estamos diciendo es, Dios quiera que todos tengan la posibilidad y tengamos la posibilidad de vivir dignamente porque es lo que Dios ha generado. Dios ha creado esto para que el diseño de Dios es para que todos vivamos en armonía con Él. Lógicamente, la situación de ansiedad y de apropiarse de cosas y el pecado, vamos a decirlo porque la palabra es pecado tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos ha llevado precisamente a pensar que podemos ser solamente acumuladores de cosas. Y Dios lo que quiere es que todos podamos pensar unos por otros. Por eso es el año del jubileo. ¿Bien? El único que perdona pecados, ¿quién es? Dios. Hashem. Y podemos hablar del propiciatorio, lo que estaba en el templo y antes estaba en el tabernáculo, ¿no? Y el único que perdona pecados es cuando nosotros nos arrepentimos y delante de Él nos arrepentimos y nos perdona. Por lo tanto, yo insisto, la reforma agraria no significa una ideología, sino que lo que implica es que, por favor, todos pensemos que el único dueño de todo esto, creador de esto, es Dios. Y ellos salieron de Mesopotamia, donde el que distribuía la tierra era el rey sacerdote. Y habían estado en Egipto, que el dueño de la tierra era el rey porque era divino. Y con el tiempo, si hacemos una secuencia, algunos se apropiaron de muchas tierras simplemente por el derecho de apropiárselas y acumular. Por lo tanto, si alguna vez queremos hablar de la reforma agraria, no tengo ningún problema en presentar toda la documentación y del texto bíblico. Pero si es comunista, saquemos el capítulo de Levítico, ¿eh? Okay. Y de Lucas también. Gracias, perdón por esto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, quisiera leer en voz alta algo que escribió Lorena Saracho, que sería lo que ella quiere compartir, porque como no la veo en pantalla y ya estamos acercándonos al horario de ir cerrando, despidiéndonos. Buenas tardes, muchas gracias Pablo por acercarnos de forma tan clara el documento y a cada uno por su aporte. Agrego un párrafo del documento que me hizo eco. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza. La tierra pertenece a Dios y todos habitamos en ella como extranjeros y huéspedes, según Levítico 25-23. Que el jubileo inicia el 24 de diciembre y finaliza el 6 de enero. Muchas gracias. La fecha que pone Lorena Sarracho no coincide exactamente con la que nos dio Pablo, que dijo el 28, si no entendí mal. Por ahí haga falta una aclaración en este punto, pero yo quisiera, si me permiten, también participar diciendo algo. Que
además de agradecer a Pablo una exposición clara y además necesaria para el diálogo interconfesional. A mí por lo menos me aclara el panorama de qué significa el jubileo para los cristianos, de entender qué significa el documento Spes non confundit. Gracias, Pablo. Pero yo quiero decir algo. Si Hashem es el único dueño de toda la tierra y Hashem prometió una tierra a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, y ahí está el Estado de Israel, hoy hay mucha gente que quiere eliminar el Estado de Israel, más allá de que las Naciones Unidas hayan votado su legítima constitución y que es para el pueblo judío. Hay gente hoy que habla del Jordán al mar, lo van a limpiar. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque estamos en vísperas de lo que parece ser el inicio de otra guerra más, con ya acciones bélicas desde hace mucho, o sea, es la continuidad, pero parece que estamos a punto de que se arme una conflagración aún mayor con este motivo, ¿no? Y entonces yo quería por lo menos decirles a Joel y a Raúl, que están en Tierra Santa, que pensamos en ellos y que oramos por la paz en serio, la paz del júbilo, la paz con júbilo en Israel. Quería por lo menos desde mí expresar esto y luego preguntarle a los que están en Israel si quieren agregar algo, o a los que están tan conectados como Benny, que tienen noticias de último momento y cosas así, si alguien quiere comentar algo. Sí, Benny, adelante. Marcelo, con respecto a tu mensaje, yo quiero sumarle los rehenes, los secuestrados que siguen en Gaza, donde que es una situación realmente terrible para la humanidad. Y simplemente un paréntesis, porque es para otro momento, la tierra, el valor que tiene. Cuando el pueblo judíos, los romanos, destruyen el templo y son expulsados, etc., durante 2000 años, el judío no pudo adquirir ni posesionar tierra, porque era poder, y precisamente por el rol que les hacían jugar en los distintos regímenes, no podía adquirir tierra. Fíjense en ustedes, simplemente porque esto para desarrollar en la época en Rusia de los zares, el judío administraba, pero no poseía, porque eso está recordando que la tierra es poder y es valor. Por eso, un componente del retorno a la tierra prometida fue trabajar la tierra. Disculpen, pero me parece que es importante aclarar, durante miles de años, tierra, poder y precisamente la expulsión y la marginación para no tener incidencia de poder. Gracias, Benny. Joel, ¿quieres contarnos algo de cómo vives este momento allá, o invito a un rezo de despedida? Como vos quieras, Joel. ¿Invito a un rezo de despedida? No. Sí, cuéntanos. Tratamos de llevar una vida normal, tomando precauciones. Y bueno, eso es todo por el momento. Pero acá la vida es normal. La gente sale, tiene que ir a comprar, tiene que ir mañana tengo que ir al banco, con mi hermano, como a ir, y tengo que comprar comida, y bueno, eso no, acá la vida es normal, mientras, pero claro, estamos al tanto, hay alertas de todo el tiempo, pero bueno, es normal acá.
Está ahí nomás. Muchas gracias por la preocupación, pero está bien, agradezco. Que podamos celebrar el 2025 con júbilo. Silvia, no has hablado en toda la reunión, no nos has compartido tu palabra. ¿Quieres tal vez decir algo o conducir un rezo de despedida? Bueno, estuve atenta, entré un poquito tarde porque no había tomado el cambio de Nick para entrar en la reunión. Muy interesante. Todo siempre nos hace crecer en todo lo que se refiere al Señor. Y hablando de la esperanza, que es lo último que se pierde, como decían, aquel que trabaja y vive con esperanza vive tan diferente de aquel que vive decaído, haciendo el mismo trabajo, pero sin fe. Así que por eso la esperanza es tan importante para el ser humano, porque lo ayuda a vivir con gozo. Las posesiones no dan esperanza, son simplemente cosas, agregados que tenemos, pero vivir con fe y esperanza es diferente. Y ojalá todos pudiéramos hacerlo de esa misma manera. Pienso que el jubileo es un tiempo en el que Dios nos recuerda que todos tenemos necesidades y que sería bueno que todos pudiéramos cubrirlas. Hay muchos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y bueno, es un tiempo para decir, puedo compartir de lo que tengo. Y el gozo que provoca el compartir lo que tenemos con otro, también es un gozo que no tiene precio. Bueno, nos despedimos en oración. Papá del cielo, cuánto para agradecer, cuánto, Señor, cuánto nos diste, cuánto abriste tus manos para proveer al hombre, y que muchas veces el hombre mal utilizó las cosas, por eso te queremos pedir perdón. Y te pedimos que abras su corazón para que sea digno de compartir todo lo que das cada día con aquel que no tiene, y que podamos ser buenos administradores de cada cosa que recibimos de tus manos. Que la paz y el amor entre hermanos nos una y a la vez pueda dar paz al corazón de los hombres que viven en situaciones difíciles en una tierra que tendría que ser de paz y que hoy tiene problemas de guerra. Abrazalos, papá, abrazalos, Señor, para que puedan tener la misma fe y la esperanza que vos prometiste para cada ser humano sobre la tierra. Todo esto lo oramos en tu nombre, Señor. Amén y amén.